Bueno, buenos días para los que no saludé, que llegaron después. Bueno, clase 10 entonces del curso Bases Bioquímica de la Endocrinología. Hoy vamos a ver un tema que trata sobre las hormonas que regulan el metabolismo fosfocálcico. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es definir el metabolismo fosfocálcico. Se entiende por metabolismo fosfocálcico un conjunto de procesos químicos, celulares y sistémicos que mantienen los niveles de calcio y fósforo en sangre dentro de sus valores normales. O sea, hay procesos químicos, celulares y sistémicos. Hay órganos, hay células y hay moléculas involucradas. El concepto también puede ampliarse, incluyendo los efectos hormonales y locales óseos, que conducen al crecimiento, reparación y fortalecimiento del tejido óseo, así como el metabolismo de otros iones como el magnesio. Muchas veces el concepto de metabolismo fosfocálcico es un poco más amplio. Pero básicamente regulación de la calcemia, regulación de la fosfatemia y regulación de la resistencia ósea. Eso es lo que más se tiene en cuenta. ¿Cuáles son las estructuras involucradas? En primer lugar, vamos a hablar de órganos. Hay varios órganos involucrados en el metabolismo fosfocálcico. Los huesos, el intestino, las glándulas paratiroides y tiroides, el riñón, la piel, el hígado y los músculos esqueléticos. Por supuesto, la lista esta se puede ampliar, pero digamos esto sería una lista mínima como para dar una buena explicación del metabolismo fosfocálcico. Después hay varias hormonas involucradas. Podríamos decir, no las más importantes, pero en general las que más uno estudia son la paratormona y la calcitonina. La paratormona es producida por las glándulas paratiroides y la calcitonina por unas células conocidas como células parafoliculares que se hallan en las glándulas tiroides. Otra hormona es el calcitriol, también conocido como 1,25-dihidroxivitamina D, o lo pueden encontrar como 1,25-dihidroxicolecalciferol. Es más fácil el nombre calcitriol. Es una hormona derivada de la vitamina D. Menos conocidas son otras hormonas conocidas como fosfatoninas, y también de alguna manera está vinculado la hormona de crecimiento que ya hemos estudiado, y el IGF-1 o la somatomedina C, la insulina y los estrógenos. Después hay citoquinas. Las citoquinas, podríamos decir que la única diferencia que tienen con las hormonas es que en general no viajan por sangre, sino que hacen sus efectos de manera autócrina o parácrina. Ahí tenemos una citoquina conocida como RANKL, la osteoprotegerina y la esclerostina. Son algunas citoquinas importantes. Y vitaminas involucradas como la vitamina D, que va a dar origen a este derivado, que se lo considera una hormona en realidad, al calcitriol. Entonces estos son todos los actores a tener en cuenta para ver cómo se van sincronizando entre sí. Este es un esquema que describe el metabolismo fosfocálcico de una manera sencilla. Nosotros dijimos que el metabolismo fosfocálcico es un conjunto de procesos que controlan la calcemia y la fosfatemia, es decir, los niveles, la concentración de calcio y fósforo en sangre. Los órganos involucrados son el intestino y el riñón y el hueso, básicamente. Entonces, el intestino, ¿cómo funciona? Bueno, el intestino participa en el control de la calcemia porque aporta el calcio que contienen los alimentos. Y ese proceso es controlado por la vitamina D y sus metabolitos, principalmente el calcitriol. Después el riñón también
tiene mucho que ver en la regulación de la calcemia. ¿Por qué? Porque puede enviar calcio y fósforo hacia la orina, con lo cual se iría de nuestro organismo, o bien puede recuperar calcio y fósforo del ultrafiltrado renal y recuperarlo para que no se nos escape. Y eso es controlado básicamente por dos hormonas que son la paratormona y la calcitonina, que ya hemos hablado. En este esquema, ustedes ven flechas de diferentes colores. Estas flechas verdes, yo las puse en otro color porque son procesos que pueden ser controlados hormonalmente, es decir, la absorción intestinal y lo que llamamos reabsorción renal. Pero el proceso de filtración, cuando el calcio y el fósforo filtran y se van hacia la orina, eso no tiene prácticamente regulación. Es un proceso físico y que ocurre en una magnitud constante. Entonces, si yo quiero controlar la excreción de calcio por orina, el único proceso que tengo para manejar es la reabsorción. Después, el calcio y el fósforo que están en la sangre pueden ir hacia la estructura ósea o pueden volver. Este proceso es controlable de manera hormonal. La salida de calcio y fósforo del hueso es controlado por paratormona y por calcitonina. Y el ingreso también es controlado hormonalmente. La insulina y la hormona de crecimiento favorecen la incorporación de calcio y fósforo y el crecimiento óseo, y el trabajo muscular también. O sea, cuando uno activa los músculos esqueléticos, las fuerzas que actúan sobre el hueso hacen que se deposite calcio y fósforo y el hueso se fortalezca. Entonces este es un esquema general, pero importante, de cómo funciona el metabolismo fosfocálcico. Acá hablamos, como mencioné al principio, hay dos hormonas que son las clave a tener en cuenta, o las primeras que debo estudiar cuando estudio metabolismo fosfocálcico, que son paratormona y calcitonina. Entonces vamos a ver cómo funcionan sus receptores y cómo se producen estas hormonas. Vamos a ver primero lo que llamamos el mecanismo de secreción de la paratormona. La paratormona, que habitualmente en la medicina se conoce como PTH, es producida por células de la glándula paratiroides. ¿Y quién controla esta secreción? Es la concentración de calcio y la concentración de fósforo. El calcio, en la célula hay un receptor que se conoce como receptor sensor de calcio. O sea, hay un receptor de calcio. El calcio hace que este receptor se dimerice. Y cuando se dimeriza, a través de un mecanismo mediado por fosfolipasa C e IP3, libera calcio del retículo endoplasmático, activa la proteína quinasa C, que ya conocemos, y fosforila proteínas que inhiben la producción de PTH. Es decir, el aumento de calcio, vamos a ponerle un lápiz, el aumento de la concentración de calcio determina que se inhiba la producción de paratormona. Entonces, cuando el calcio aumenta, la paratormona baja. Y al revés va a ser, si el calcio bajara, el receptor se monomeriza, deja de estar esta proteína, deja de estar la inhibición y se produce PTH. Y el fosfato también tiene que ver. Fíjense, si el fosfato aumenta, vamos a ver en otro color. Si el fosfato aumenta, lo que hace es estimular esta flecha, es decir, estimula que el receptor se transforme en monómero, y al transformarse en monómero no ocurre todo este proceso, por lo tanto estas proteínas no van a existir, tampoco va a existir esta inhibición, y entonces va a aumentar la secreción de paratormona. Quiere decir que la secreción de paratormona es
inhibida por la calcemia y activada por la fosfatemia, por el aumento de calcemia y aumento de fosfatemia. Ese es el mecanismo de secreción de paratormona. Acá hay puesto algunas drogas que están siendo utilizadas en la medicina. Algunas se conocen como calcimiméticos y otros se conocen como calciolíticos. Y su efecto es modificar la secreción de paratormona. El calcimimético se llama calcimimético porque mimetiza el efecto del calcio. Es decir, este calcimimético, ¿qué hace? Estimula la formación del dímero y por lo tanto va a inhibir la producción de paratormona. Uno podría decir, bueno, el calcimimético me sirve para tratar un hiperparatiroidismo. Cuando tengo mucha hormona paratiroidea, más allá de lo normal, el calcimimético me ayudaría a eso porque me inhibiría la producción. El calciolítico o calcilítico lo que hace es simular un descenso del calcio. Entonces, un descenso del calcio es como desplaza el receptor para este lado o inhibe el receptor. Entonces, el calcilítico, ¿qué hace? Inhibe todo este proceso, por lo tanto estas proteínas no existen y lo que va a hacer es producir paratormona. Esas son dos drogas que tienen utilidad especialmente para mantener el control o encaminar el control de la secreción de PTH. Muy bien. Como siempre vemos algunas patologías. Estos no son conocimientos de mucha antigüedad, por eso por ahí en algunos libros no pueden no encontrarlos. Hay patologías asociadas a un déficit del receptor. Obviamente que si yo tengo un déficit del receptor, no voy a poder sensar el calcio. Si el calcio aumenta, este receptor no responde. Entonces, cuando hay un déficit del receptor, tenemos una enfermedad que se conoce como hipercalcemia hipocalciúrica, familiar. ¿Por qué? Bueno, porque al receptor, al no responder, aunque la calcemia aumente, no se frena la paratormona, entonces la calcemia sigue aumentando, por eso tenemos una hipercalcemia. Después vamos a poder entender un poquito mejor por qué es hipocalciúrica. Y también tenemos lo que se llama el hiperparatiroidismo neonatal severo. Si el receptor no responde, la calcemia sube, pero no hay respuesta, entonces no se inhibe y tengo aumentada la paratormona. Por eso es hiperparatiroidismo neonatal. Y hay alguna patología en que este receptor no necesita del calcio y del fósforo, sino que está siempre activo. Y al estar siempre activo, ¿qué va a hacer? Va a inhibir la paratormona y entonces no voy a tener paratormona, que es la hormona que eleva el calcio. Entonces, al estar siempre activo, tengo una enfermedad conocida como hipocalcemia autosómica dominante, porque se hereda de esa manera, ¿no es cierto? Pero entonces, bueno, si uno analiza el proceso y tiene en cuenta lo que vamos a ver un poco más en detalle ahora, que esta paratormona, el efecto que tiene la paratormona es aumentar el calcio en sangre. Por eso se explica bien lo de hipercalcemia e hipocalcemia cuando está inactivo o activo. Este receptor sensor de calcio se expresa en muchos lugares, pero fundamentalmente en la glándula paratiroides, para poder controlar. En el páncreas, en el riñón, el duodeno tienen este tipo de receptor, que es un receptor de 7 dominios transmembrana, asociado a proteínas de tipo GQ, que actúa con inositol trifosfato y calcio. Muy bien. ¿Cómo actúa la PTH? Lo que vimos recién, acá es cómo se secreta. Ya dijimos, aumento de calcio lo frena, aumento de fosfato lo estimula. Ahora, esta paratormona, una vez que se liberó, hace efecto a nivel de los tejidos, también a través de receptores asociados a proteína G, pero estas son proteínas GS, o sea que dependen de adenina hidroxiclasa, producen AMP cíclico y activan pKa. La PTH actúa sobre el receptor y lo que va a hacer es eso, justamente, producir la fosforilación de proteínas. Y el principal efecto de la PTH es activar
a las células óseas conocidas como osteoclastos, que son células encargadas de la degradación del hueso. Entonces esa es la principal función. Y hay numerosas patologías. Obviamente, imagínense que si este receptor no funciona, los osteoclastos no van a trabajar y entonces el hueso se va a mineralizar, va a crecer, pero no se va a poder degradar. Entonces, bueno, así tenemos una serie de patologías, en general raras, pero que se asocian a déficit de este receptor y que van a cursar en general con mal proceso de remodelado óseo, porque el osteoclasto participa en ese proceso. La otra hormona es la calcitonina. La calcitonina no hay mucho conocido de cómo se secreta, o al menos no hay conocido por mí, pero sí hay mucho respecto al mecanismo de acción. La calcitonina, igual que la paratormona, actúan por receptores de membrana, porque la calcitonina es una proteína, actúa por receptores de membrana asociados a AGS, que aumentan los niveles de AMP cíclico, estimulan pKa y fosforilan proteínas. ¿Qué hace al fosforilar proteína? Bueno, desencadena una serie de procesos. En general, la calcitonina se libera, vamos a poner acá, es decir, hay un estímulo para producir calcitonina cuando el calcio, qué feo me salió, cuando el calcio se eleva, es decir, si hay un aumento de calcio, se estimula la calcitonina va a los tejidos y activa proteínas que ¿qué hacen? Hay varias proteínas, pero hay dos muy importantes. Una se llama CALC-K y otra CALC-B. La calcitonina lo que hace es estimular ambas proteínas y esta CALC-A lo que hace es entrar calcio a la célula, lo cual es razonable porque si el aumento de calcio liberó calcitonina, la calcitonina tiene que hacer algo que permita el ingreso de calcio, ¿no es cierto? Y de esa manera bajar la calcemia. Y la CALC-B, por acción de la calcitonina, produce vasodilatación. Si recuerdan las clases anteriores, la vasodilatación trae como consecuencia normalmente descenso de la presión arterial, ¿no es cierto? Que aumenta el continente. Por eso es que la concentración de calcio y la calcitonina se están relacionando cada vez más a la hipertensión. Nosotros otro día, cuando vimos todo el tema de control de la presión arterial, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, bueno, por ahí esto no lo coloca porque este es un paradigma un poco más nuevo, pero bueno, ustedes que son estudiantes de medicina y médicos en potencia en poco tiempo, vayan teniendo en cuenta que la calcitonina y el calcio van a tener que ser incluidos en ese modelo de control y farmacoterapia de la hipertensión. Muy bien, así que bueno, paratormona y calcitonina son dos hormonas que tienen efecto a nivel de los tejidos blancos a través de receptores de membrana del tipo con 7 dominios transmembrana y están asociados a proteínas de tipo GS, es decir, utilizan AMP cíclico. Son las dos iguales. Muy bien. Vamos a ver cómo funciona el metabolismo fosfocálcico. Acá tengo un esquema que vamos a ir viendo qué es lo que ocurre ante cambios de la calcemia. Entonces, acá tenemos, como vimos hoy, para estudiar metabolismo fosfocálcico, tenemos el riñón, es un órgano importante, el intestino, el hueso, la glándula paratiroides que produce paratormona, y acá este rectángulo representa la sangre, o en sí el líquido extracelular. Vamos a ver qué ocurre si la calcemia desciende. Por lo que vimos, si la calcemia desciende, se va a producir alteración a nivel de la glándula paratiroide, pero que lo que va a producir es un estímulo a la secreción de paratormona. Esta paratormona, cuando se libera, como vimos recién, va a actuar sobre los osteoclastos del hueso, estimulando la degradación ósea, conocida como resorción, y con eso va a aumentar la salida de calcio desde el hueso.
Entonces ese es el primer mecanismo de regulación de la calcemia. La calcemia bajó, la paratormona va al hueso, activa los osteoclastos y saco calcio del hueso para reemplazar lo que está faltando acá. Esa es la más fácil de explicar. Otro mecanismo que tiene la paratormona para compensar este descenso de la calcemia es ir al riñón y estimular una enzima conocida como 1-hidroxilasa. La 1-hidroxilasa, ¿qué hace? Transforma una molécula derivada de la vitamina D en esta molécula 1,25-dihidroxivitamina D, que lo llamamos calcitriol. Es decir, que ante hipocalcemia se libera calcitriol en el riñón, mediado por paratormona. Y otro proceso que tiene la paratormona es estimular a nivel del riñón este proceso de vuelta del calcio. El calcio filtra y se iría por la orina, pero en presencia de paratormona se vuelve. Ese proceso se conoce como reabsorción renal y también es estimulado por el calcitriol. Quiere decir que paratormona y este calcitriol que se generó estimulan este proceso y entonces el calcio que se me iba a ir por orina no lo dejo ir porque tengo poco calcio. Entonces ante hipocalcemia ya veo que tengo dos procesos que tienden a restablecerlo. Pero no son lo único, también el calcitriol va a actuar sobre el intestino estimulando la absorción de calcio de los alimentos. Entonces, vemos que ante hipocalcemia la paratormona controló tres procesos. Aumentó la resorción ósea, la reabsorción renal y la absorción intestinal. Y el resultado de eso, ¿qué va a ser? Y va a ser que la calcemia empiece a restablecerse a los valores normales. Muy bien, entonces, esto yo diría que es la parte más importante, especialmente para los 2 primeros años de la Facultad de Medicina, entender esto. Vamos a ver ahora qué pasa si aumenta la calcemia. Recién vimos qué pasaba si disminuía y lo vamos a hacer con el mismo esquema. ¿Qué pasa ahora si aumenta la calcemia? Cuando aumente la calcemia se inhibe la producción de paratormona y se activa la producción de calcitonina, o sea que desaparece, podríamos decir, esta hormona y aumenta esta. Muy bien. Entonces, al aumentar la calcitonina, ¿qué efecto tenemos? Por un lado, se inhibe la resorción ósea, hace todo lo contrario, los osteoclastos dejan de trabajar, se inhibe la reabsorción renal, con lo cual el calcio, en lugar de volver a la sangre, se va a empezar a ir por orina. Y entonces este proceso desciende y la calciuria aumenta porque el calcio filtra, pero tengo frenada la reabsorción, lo cual es razonable. Mando el calcio a orina porque acá me está sobrando. Entonces, disminuye este proceso, disminuye este, vuelve menos calcio a la sangre, con lo cual el calcio que había subido baja. Es decir que ante un aumento de la calcemia, quien manda es la calcitonina y lo que hace es frenar la resorción ósea, frenar la reabsorción renal, favorecer que el calcio se vaya por orina y de esa manera baje la calcemia. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con la fosfatemia. La fosfatemia también controla el metabolismo fosfocálcico. Entonces acá tenemos un esquema donde tenemos el riñón otra vez, la enzima hidroxilasa, el fósforo sanguíneo. El fósforo se puede ir por filtración renal e irse a la orina constituyendo la fosfaturia o puede reabsorberse. Y también puede salir del hueso. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre si aumenta la fosfatemia? Si aumenta la fosfatemia, como vimos hoy, esto estimula la liberación de PTH. Al liberarse PTH, la paratormona va a inhibir la reabsorción. Con lo cual, este proceso se achica y al achicarse este proceso va a aumentar la fosfaturia, porque yo estoy filtrando. Entonces había aumentado la fosfatemia, freno la reabsorción renal y de esa manera aumenta la fosfaturia. Acá teníamos nosotros que
habíamos estudiado que la paratormona estimulaba la enzima hidroxilasa que producía calcitriol, y este calcitriol tiene un efecto estimulante de estas moléculas que se llaman fosfatoninas. Las fosfatoninas son moléculas que también estimulan frenan la reabsorción de fósforo. Y entonces, al frenar la reabsorción de fósforo, se absorbe menos. Y por otro lado, no nos tenemos que olvidar, otro efecto directo es que el fósforo inhibe a la 1-hidroxilasa. Entonces, de esa manera impide que se forme calcitriol, que tiene un efecto en general favoreciendo la absorción intestinal. Entonces, ante el aumento de fósforo, por un lado yo favorezco que se vaya por orina, pero por el otro lado, la fosfatemia frena la hidroxilasa y las fosfatoninas frenan la hidroxilasa, entonces yo voy a tener menos de este calcitriol que podría estar estimulando la absorción. Entonces, de esa manera, yo lo que tendría que tener es, baja el calcitriol, se absorbe menos, y eso va a llevar, esto ya lo conté recién, va a llevar a que esta fosfatemia descienda. Es decir, que resumiendo, para no perdernos, ante un aumento de la fosfatemia, la PTH, una de las cosas que hace es esto, frena la reabsorción renal. Otra cosa que hace el aumento de la fosfatemia es estimular las fosfatoninas que frenan la reabsorción renal. Es decir, que impido que el fósforo vuelva, lo mando a orina. Y por el otro lado, las fosfatoninas frenan a la hidroxilasa y el mismo fósforo frena a la hidroxilasa, de manera de que tengo menos calcitriol y no puede actuar favoreciendo la absorción intestinal. Entonces eso lleva a que el fósforo descienda. Muy bien. ¿Cómo responde el sistema a una disminución de la fosfatemia? O sea, si yo tengo menos fósforo. Si tengo menos fósforo, se inhibe la PTH. Al inhibirse la PTH, al tener menos fósforo también, se estimula la hidroxilasa, porque recuerden hoy, el aumento de fósforo la inhibía, la disminución de fósforo estimula la hidroxilasa. Eso va a favorecer que se forme el calcitriol, y este calcitriol, por un lado, estimula la reabsorción renal, con lo cual vuelve más fósforo a la sangre, y por otro lado, al volver más fósforo a la sangre, pierdo menos por orina, ¿no es cierto? Y otro efecto de este calcitriol, que lo mencioné recién, es estimular la absorción de fósforo del intestino. Entonces yo tenía menos fósforo en la sangre y estimulo el calcitriol para que se absorba más fósforo a nivel renal y se absorba más fósforo a nivel intestinal. Con eso, lo que voy a tener como resultado es que la fosfatemia aumente. Muy bien. Vamos a ver un poco un detalle. Acá nosotros hemos hablado de este proceso que se conoce como reabsorción renal y este proceso como absorción intestinal. Acá en este esquema tenemos el transporte transtubular de fosfato, es decir, el principal control de la fosfatemia se hace a nivel de la reabsorción renal. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Esto parece complejo, pero no es tan complejo. Esto que tenemos acá son las células del epitelio de los túbulos renales. Acá tengo el ultrafiltrado de la sangre que pasó por los glomérulos renales y está dentro de los túbulos, que tiene fósforo. Y entonces ese fósforo se reabsorbe. Para eso tenemos un transportador de sodio, que es en realidad un cotransporte, que transporta sodio y fósforo, lo lleva hasta la membrana basal y de ahí manda el fósforo hacia el interior. ¿Cómo es controlado esto? Bueno, por la paratormona. Nosotros vimos que la paratormona estimula este proceso. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, hay receptores de paratormona en la membrana basal que estimulan la pKa, como vimos hoy, y esto estimula que el receptor se internalice.
De esta manera se internaliza el receptor y al internalizarse yo ya no puedo absorber más fósforo y entonces el fósforo se va a perder. Entonces esa es la forma en que la paratormona, la paratormona frena la reabsorción tubular, básicamente sacando transportadores de la membrana del ultrafiltrado. Después hay otros mecanismos por ahí de menos regulación y sobre este transportador tienen muchas otras hormonas tienen efecto. Por ejemplo, la insulina fundamentalmente estimula este transportador para que se reabsorba fósforo, pero otras hormonas como el glucagón, los glucocorticoides lo inhiben. Muy bien. Y a nivel del intestino, estos serían enterocitos que tapizan el epitelio intestinal. Acá tengo la luz del intestino. ¿Cómo funciona? Hay un transporte activo similar al que vimos, cotransportado con sodio. El fósforo pasa, cotransportado con sodio al intestino, y luego acá sale por un proceso de difusión. Y también hay procesos de difusión simple entre las células, o sea que hay un transporte activo y un transporte pasivo. Y el calcitriol, este derivado de la vitamina D, lo que hace es estimular a este transportador para que se absorba fósforo. Bueno, chicos, ya nos conocimos la otra clase, así que esta clase nos toca vitamina D y regulación hormonal y parácrina del remodelado óseo. Si surgen dudas, las pueden ir dejando en el chat. Bueno, vamos con vitamina D. Es un compuesto liposoluble, por ende va a circular en sangre unida a la proteína transportadora o binding protein. Acá podemos ver su estructura tridimensional. Podemos obtenerla, por un lado, a partir de los alimentos, que se puede encontrar tanto en alimentos de origen vegetal como animal. Vegetal podemos mencionar los hongos, y va a llamarse ergocalciferol o vitamina D2, y de origen animal, tanto lo podemos encontrar en la caballa, el salmón, el atún, se va a llamar colecalciferol o vitamina D3. En otros alimentos se la puede encontrar adicionada industrialmente, como es el caso de la leche. Su concentración, sin embargo, es baja en los alimentos y, por ende, el 80% de las necesidades diarias son cubiertas por la exposición solar. Recordemos que siempre es recomendable hacerlo tomando las precauciones adecuadas, como el horario y el tiempo de exposición. Se comporta como una hormona, dado que tiene múltiples funciones en el organismo, siendo la más estudiada y conocida la relacionada con la salud ósea. Dentro de las acciones clásicas, podemos mencionar que aumenta la absorción intestinal de calcio y fosfato, contribuyendo así a la mineralización ósea por la movilización de calcio a los huesos. Y es necesaria para el normal desarrollo y crecimiento de los huesos, dientes, y autorregula la activación de calcitriol a nivel renal, que es la hormona metabólicamente activa. Después, las acciones no clásicas, podemos mencionar las que ejerce sobre el sistema inmune, que tiene propiedades antiinflamatorias, antitumorales, antiproliferativas, inmunomoduladoras. Por ejemplo, niveles adecuados de vitamina D pueden reducir las infecciones por diversos mecanismos, como el buen funcionamiento de las barreras epiteliales, la inmunidad celular, el efecto limitante de la inflamación y fibrosis y el mantenimiento de la permeabilidad vascular. Su déficit parece estar implicado en un mayor riesgo de alteraciones inmunes e infecciones y mayor gravedad de las mismas, como se vio durante la pandemia con la evolución clínica del COVID-19. Después también inhibe la proliferación y diferenciación de queratinocitos de la piel y aumenta la secreción y sensibilidad a la insulina. Acá tenemos un esquema que es un resumen de la síntesis y el metabolismo de la vitamina D, en el que vamos a ver cómo sufre una serie de transformaciones
a través del metabolismo hepático y renal para convertirse en la hormona totalmente activa que mencionamos, el calcitriol. Entonces, dijimos que la mayoría proviene, acá está el cursor, de la exposición a la radiación ultravioleta, que va a transformar el 7-dihidrocolesterol en previtamina D3. Y por otro lado, a partir de los alimentos, podemos ingerir vitamina D3 y o D2, según sea de origen animal o vegetal respectivamente, y una vez absorbida va a circular inactiva en sangre unida a su proteína fijadora. Va a ir hacia el hígado, la primera transformación se produce en el parénquima hepático, comprende la hidroxilación, o sea, el agregado de un hidroxilo en el carbono 25 por la 25-hidroxilasa que tenemos acá. Se me fue el cursor, ahí está. Bien, este compuesto se libera en el torrente sanguíneo uniéndose a su binding protein y puede tomar dos caminos. Por un lado, cuando los niveles de calcio son bajos, que hay un aumento de la paratormona o disminución del factor de crecimiento fibroblástico 23, sufre una segunda hidroxilación en el carbono 1 por la alfa-1 hidroxilasa. Que se encuentra en los túbulos proximales del riñón y va a producir el 1,25-dihidroxivitamina D, también conocido como calcitriol, que es el altamente activo. Después, por otro lado, en situaciones donde hay niveles bajos de calcio, de calcio, por ende niveles bajos de paratormona, o niveles altos del factor de crecimiento fibroblástico 23, se va a inducir el proceso de inactivación por no requerirse la vitamina D a través de la 24-hidroxilasa renal, dando 24,25-dihidroxivitamina D. Bioquímicamente, la que se determina es esta, la 25-hidroxivitamina D, que si bien no es la hormona activa, es el metabolito que circula principalmente y no está regulada por los factores que mencioné estos. Entonces, vamos con el calcitriol. Tiene sus receptores en los órganos diana, que está inactivo por estar unido a proteínas del shock térmico. Cuando llega la vitamina D, cuando llega la vitamina D, se incorpora al interior de la célula, desplaza la proteína del shock térmico y se une a su receptor, que se dimeriza con el receptor de retinoides, conduciendo a la transactivación de genes específicos, estimulando o inhibiendo según la función a cumplir en diferentes órganos. Ahora vamos a ver en más detalle el metabolismo. Dijimos que la vitamina D se sintetiza a partir de un derivado del colesterol, que en el primer paso, una enzima, la 7-dehidrocolesterol reductasa, lo transforma en 7-dehidrocolesterol, que es el precursor en piel, que por acción de los rayos ultravioleta forma la previtamina D, que luego sufre una isomerización para dar la vitamina D3. La vitamina D2 tiene la misma función, la única diferencia es que tiene un doble enlace, acá lo marco, que lo diferencia de la vitamina D3. Esta es conocida como ergocalciferol y esta como colecalciferol, como ya mencionamos. Ambos en el hígado son tomados por la 25-hidroxilasa, que coloca el oxidiro en el carbono 25, dando el 25-hidroxivitamina D3. Que en riñón, por la acción de la 1-hidroxilasa, se coloca un oxidrilo en el carbono 1, formando el 1,25-dihidroxivitamina D3, calcitriol.
Bien, ahí me adelanté. Existe el metabolismo, un mecanismo de inactivación del 25-hidroxivitamina D3 por acción de la 24-hidroxilasa que coloca un oxidrilo en la posición 24, por ende se inactiva y luego se corta esta cadena dando el ácido calcitroico. También puede ocurrir lo mismo a nivel del calcitriol. Puede hidroxilarse directamente en el carbono 24 formando el 1,24,25 trihidroxivitamina D3, que es un compuesto inactivo. En esta diapositiva explicamos las deficiencias genéticas y ambientales. La luz solar es clave para la producción adecuada de vitamina D3, de vitamina D, pero la falta de sol, el exceso de melanina, un uso de protectores solares con factor muy alto y bajas temperaturas o costumbres que impiden exponer la piel, hace que los rayos ultravioletas no lleguen a la piel y por ende tendremos déficit de vitamina D y de todos sus metabolitos, especialmente el calcitriol, que es la hormona activa. Entonces, cuando existe un déficit genético de la 25-hidroxilasa, vamos a tener el raquitismo 1B dependiente de vitamina D, que se asocia fundamentalmente con la falta de osificación ósea, un pico de masa ósea bajo, por ende mayor riesgo de fracturas. Si hay déficit de la 1-hidroxilasa, que la tenemos 1-hidroxilasa acá, vamos a tener el raquitismo 1A dependiente de vitamina D. Y si hay déficit del receptor, aunque tengamos buenos niveles de calcitriol, tampoco vamos a tener sus efectos y se llama raquitismo tipo 2A y 2B. Después podemos tener un déficit de la 24-hidroxilasa y si falta esta enzima que era inactivante, tendremos niveles de calcitriol más elevados, va a haber un aumento en la absorción intestinal de calcio y la enfermedad se llama hipercalcemia infantil. Y bueno, en los adultos les menciono que el déficit de vitamina D se conoce como osteomalacia, que genera un trastorno en la mineralización, con baja densidad mineral y con el consecuente riesgo aumentado de fracturas. Ahora pasamos al mecanismo de absorción intestinal de calcio. Existen básicamente 3 mecanismos. Tenemos el transcelular, el cursor, ahí está. Perdón. El transcelular, que participa el canal de calcio T1, acá, que ingresa el calcio y se une en el interior de la célula a la calvindina. Esta transporta el calcio hasta la membrana vasolateral, donde puede pasar a la sangre a través de un contratransportador con sodio, ingresando el sodio a favor del gradiente que provee la energía para estimular la salida del calcio, o bien por una bomba que utiliza ATP. Después, la vitamina D se une a su receptor, estimulando la expresión de las proteínas involucradas en el transporte. Por lo tanto, al haber mayor expresión de proteínas de transporte, va a ser más grande el transporte. Recordemos que la vitamina D se estimula por la paratormona cuando hay descenso de la calcemia, por lo tanto, ante este descenso aumentan los niveles de vitamina D, tengo mayor absorción de calcio. Otro mecanismo es el paracelular, en el cual el calcio pasa a través de las uniones estrechas de las células, que están formadas por proteínas llamadas claudinas y ocludinas, que la vitamina D al unirse a su receptor inhibe esas proteínas, entonces relaja la unión y permite un mayor ingreso de calcio. Y otro mecanismo es a través de la formación de vesículas, que también es estimulado por la vitamina D. El calcio que no es absorbido y el secretado por el intestino
va a ser excretado por heces y se conoce como calcio endógeno fecal. Bueno, para finalizar el tema, vamos a hablar de la determinación de los niveles plasmáticos de vitamina D, que ya mencionamos que es el precursor de la vitamina D activa, que es el 25-hidroxivitamina D. Actualmente se considera deficiencia severa valores menores a 10 nanogramos mililitros, deficiencia valores entre 10 y 20, insuficiencia valores entre 20 y 30 y valores óptimos aquellos mayores a 30. Según la Comunidad Médica Internacional, los niveles mayores a 30 son los que mantienen los niveles de paratormona dentro de la normalidad, por ende mantienen una mejor salud ósea. Y para las acciones no clásicas que hablamos, se desea un valor mayor a 40. Bueno, ahora pasamos al tema del remodelado óseo. Como sabemos, el hueso es un tejido dinámico que posee un crecimiento, ya sea en grosor o largo, un modelado que predomina en el desarrollo y crecimiento del esqueleto y un remodelado que ocurre a lo largo de toda la vida, tanto en la superficie endocortical y trabecular como intracorticalmente. Es el proceso por el cual el hueso es renovado para mantener la fortaleza ósea, prevenir la acumulación de microdaños, que ahí lo marqué, y mantener la homeostasis mineral. Involucra la continua remoción de hueso viejo, su reemplazo por nueva matriz y la mineralización subsiguiente de dicha matriz para la formación de hueso nuevo. Estos procesos, que incluye la formación y la resorción, están acoplados en condiciones ideales balanceados, dependiendo de la acción conjunta y coordinada de osteoblastos y osteoclastos, siendo los osteocitos los responsables de la misma. Ahí tenemos una imagen al microscopio electrónico. Acá vemos un esquema similar en el que se detallan las fases del ciclo del remodelado. Del estado de reposo, que lo tenemos acá, va a haber proliferación y activación de osteoclastos para comenzar con el proceso de resorción. La fase de reversión o inversión se caracteriza por el cese de la resorción y el inicio de la formación de hueso. Durante la etapa de formación ósea, los osteoblastos colocan una matriz organizada, no mineralizada, que luego va a mineralizarse para volver al estado de reposo y comenzar otro ciclo. Un ciclo completo toma alrededor de 4 o 6 meses, desde el momento de la activación y resorción, que bueno, dura 15, 30 días, hasta el momento que los osteoblastos terminan de producir matriz. Luego la mineralización continúa durante meses después de la producción. En esta diapo tenemos un esquemita parecido al que les mostró el profe, es una visión integrada del metabolismo. Como vieron con el profe, el calcio de la sangre puede filtrarse a nivel renal y irse por orina constituyendo la calciuria, y una parte se reabsorbe. El calcio de los alimentos es absorbido y pasado a sangre, y parte de ese calcio puede pasar al hueso en el proceso de formación ósea o salir del hueso en el proceso de resorción. Hay hormonas que tienen efecto sobre el crecimiento y formación del hueso. Por ejemplo, acá tenemos la insulina, que estimula la formación del IGF-1. Lo mismo ocurre con la hormona de crecimiento producida en la hipófisis. También estimula la formación de hueso. También tenemos la actividad física, que genera fuerzas sobre el hueso y va a tener un efecto sobre el osteocito, que produce la proteína conocida como SOST, que inhibe al osteoblasto. Por lo tanto, cuando hagamos actividad física, el hueso va a recibir fuerzas de mayor intensidad, con lo cual se va a inhibir la producción de SOS y cesará la inhibición sobre el osteoblasto, formando hueso.
Por eso la actividad física tiene un efecto estimulador de la formación ósea. Después, el osteoblasto, ante la acción de la aparatormona, que acá la marcamos, puede estimular la formación del RANKL, que es una citocina que estimula al osteoclasto y produce aumento de resorción sacando calcio del hueso. Los estrógenos, por su parte, estimulan a partir del osteoblasto la producción de osteoprotegerina, que inhibe al osteoclasto, y lo mismo hace la calcitonina. La diferencia es que la calcitonina es a través directamente sobre los osteoclastos, mientras que los estrógenos a través de forma indirecta. Ahora vamos a ver más en detalle este proceso de formación y resorción ósea. Como ya mencioné, estos dos procesos están acoplados. Entonces, el osteoclasto genera enzimas y protones de manera que ataca el mineral y la matriz ósea, degradando las proteínas y liberando el calcio. A su vez, dentro de la matriz se encuentran citocinas como el TGF-beta, que tiene un efecto estimulador sobre los osteoblastos, que va a producir formación de tejido óseo. El osteoblasto además tiene receptores para tu hormona, por lo tanto va a actuar sobre el osteoblasto y puede producir dos tipos de citocinas. Tenemos por un lado la osteoprotegerina y por el otro lado el RANKL. Este último va a estimular células que son promonocitos que tienen un receptor que es el RANK. Y la osteoprotegerina a su vez tiene la función de inhibir el RANKL, que es el caso típico de citocinas y un receptor que llamamos señuelo, que capta el RANKL e impide su acción. El promonocito viene de las unidades formadoras de colonias de granulocitos que tienen dos receptores, el RANK y el TLR. Cuando se diferencia para el lado del receptor RANK, va a dar origen a células de tipo osteoclásticas. Caso contrario, daría células del sistema inmune. Entonces, el preosteoclasto tiene receptores RANK y RANKL estimuló la proliferación en ese sentido. Luego se forma el preosteoclasto y el osteoclasto. Vemos que hay varios factores, además, que pueden estimular el osteoclasto, pero lo importante que quiero que se lleven es que la formación de osteoclastos va a ser estimulada por RANKL e inhibida por la osteoprotegerina. Y la acción del osteoclasto descarga la acción del osteoblasto. Podemos ver otras sustancias, como los glucocorticoides que vieron la clase pasada, que tienen un efecto inhibidor en la absorción de calcio intestinal, que va a estimular que la calcemia descienda. Y esto va a producir un estímulo de PTH para actuar sobre los osteoblastos. Entonces se va a liberar RANKL y se va a poner en marcha el osteoclasto. En cambio, si la calcemia aumenta, se liberará calcitonina, que acá la tenemos, y que tiene receptores sobre el osteoclasto que actúan a nivel de adenilciclasa y conducen a la apoptosis. En este esquema vamos a analizar ciertas enfermedades y los fármacos que se utilizan, especialmente en el tratamiento de la osteoporosis. Si falta RANKL, acá está el cursor, si falta RANKL, es razonable que no va a haber estímulo y por lo tanto no vamos a tener osteoclastos, el hueso se va a formar, se va a mineralizar, pero no se va a degradar y se va a desarrollar una patología conocida como osteopetrosis, en el cual los huesos son excesivamente mineralizados. Por otro lado tenemos la enfermedad de Paget, que si falta osteoprotegerina no vamos a tener el freno del RANKL
y vamos a tener un mayor efecto con mayor cantidad de osteoclastos, dando un aumento de resorción ósea, pero a su vez un estímulo a la formación del TGF-beta, que acá tenemos. Por lo tanto, tendremos un aumento de formación, por ende, en conclusión, se da un aumento del remodelado óseo. Después, en la osteoporosis, que se da frecuentemente en mujeres posmenopáusicas debido a la disminución de los estrógenos, que recuerden que tenían un efecto estimulador sobre la osteoprotegerina, frenando el osteoclasto, por ende, el osteoclasto va a estar aumentado. El objetivo de los tratamientos clásicos es tratar de frenar el osteoclasto. Uno de los tratamientos actuales es el denosumab, que acá lo tenemos, que es un anticuerpo monoclonal anti-Ranquele. Entonces, antes de llegar a los precursores de los osteoclastos, es tomado por el anticuerpo y impide su acción. Otro tratamiento actual son los bifosfonatos, que lo que hace es inhibir el osteoclasto, por lo tanto impiden la resorción ósea. Un tratamiento que ya está en desuso es el fluoruro, que tiene un estímulo sobre los osteoblastos, produciendo una mayor formación. El problema es que el fluoruro a nivel óseo produce inflamación y daño, con lo cual el efecto beneficioso sobre la resorción es totalmente contrarrestado, dado que el hueso que se forma es de mala calidad. Y bueno, hay algunos tratamientos que se estaban poniendo en marcha. Como vimos, el osteoblasto es inhibido por la proteína SOST, entonces anticuerpos anti-SOST permitirían que el osteoblasto trabaje. También vimos la actividad física que inhibía la proteína SOST, por ende, si hacemos ejercicio, inhibimos a SOST y vamos a tener un hueso de mayor calidad. Por esta razón, siempre debemos recomendarles a nuestros pacientes que realicen actividad física como promoción y prevención de la salud ósea. Bueno, como conclusión, una ingesta apropiada de nutrientes, actividad física y exposición solar adecuada son claves para tener una buena salud ósea. Muchas gracias por su atención. Vamos a ver si hay dudas. Bueno, vamos a arrancar entonces.
Bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, vamos a arrancar entonces.